mis queridos suscriptores, a todos esos que me ven en este canal de anatomía, cabeza y cuello y medicina. Recuerden que toda la anatomía la asocio con algunos casos clínicos, aunque no completamente explicados, pero para dar la orientación adecuada de qué caso o qué tema se relaciona con el tema anatómico que estamos dando. En el día de hoy vamos a ver el sistema de la carótida interna y mencionar, porque no va a ser el estudio profundo de lo que es el polígono de Willis, pero sí dejarlo entender cuál es ese polígono, cuál es el polígono arterial cerebral de la base del cerebro. Vamos a verlo, a presentarlo en el día de hoy, después que veamos la carótida interna, que es la arteria que lleva prácticamente casi el 80% del volumen de sangre hacia ese polígono y a lo que es el encéfalo. Recordar que el encéfalo también es irrigado por las arterias vertebrales, que será estudiado como otro sistema aparte posteriormente. Pues nada, aquí siempre deseándole lo mejor y cuidándonos. Recordar que hay una nueva variante del virus, el Omicron, que ha surgido, pero tranquilo, si ya aprendimos a cuidarnos, no va a pasar nada. Seguiremos cuidándonos con todas las medidas de higiene y vamos a seguir adelante. Sin más, le deseo a todos los nuevos que me vean, por favor, suscribirse y darle a la campanita para que así puedan llegarle mis videos inmediatamente que yo los suba, le llegan espontáneamente. Vamos a ver qué tema vamos a ver hoy. Vamos a ver recordatorios sobre el origen de las carótidas en general. Ya sabemos que estudiamos las carótidas comunes y la carótida externa. Hoy vamos a ver la carótida interna, que es la que se profundiza en el interior del cráneo para irrigar muchas estructuras que vamos a mencionar seguidamente. Origen, trayecto y relaciones de la carótida interna. Primeras ramas de la carótida interna. Recordar que no da ramas, prácticamente no da ramas en el cuello. Garantiza todo su volumen de sangre para lo que es el encéfalo, las estructuras internas del cráneo. Prácticamente el polígono de Willis, cómo esta arteria ayuda a formar a este polígono, lo profundizaremos, como les dije, en clase futura. Y qué es el seno de la carótida interna. Recordar que estudiamos que el seno acá de la carótida interna lo habíamos mencionado en el tema anterior. Hoy vamos a tocar sobre eso. Y aterosclerosis de la carótida interna. Estos son los temas que trataremos de abordar en el día de hoy y unos más profundos que otros, pero trataremos de abordar en el día de hoy. Aquí vemos ya, en esta misma lámina, un repasito. Recordar que lo que es la carótida, en este caso la derecha, que salía de la bifurcación del tronco brachiocefálico, se dirigía hacia arriba directamente y en el borde superior del cartílago tiroide o el cuerpo helioide se dividía en carótida externa y carótida interna. La interna es la que vamos a ver en el día de hoy. Ok, como siempre, les muestro esta lámina, miembros del canal. Recordarles que puede haber un estrechamiento mayor entre nosotros del que ha habido hasta ahora, que siempre lo ha habido. Ustedes, los suscriptores, para mí son los más importantes, y los que me ven, aunque no sean suscriptores, para mí son muy importantes, como siempre les digo. Pero ¿qué pasa? Que con esta variante, independientemente de que me pueden ayudar, ustedes se van a ayudar mucho también, acercándonos mucho más, independientemente de que tenga un costo muy mínimo. Ustedes lo van a apreciar cuando entren a la plataforma. Les sugiero que le den al botón que unirse, que dice unirme, y lo chequean sin ningún costo. Si no quieren, no, y siguen viendo mis videos espontáneamente cuando les lleguen, sin problema, o como los han visto hasta ahora. No, yo estoy muy contento, de todas maneras, muy agradecido, y no hay problema. Pero ustedes pueden chequear, y así podríamos acercarnos un poco más. Muchas veces tienen alguna parte del cuerpo humano que quieran no esperar porque yo vea ese video. Sería una de las formas, y así de esa manera, bueno, me aumentaría un poquito más mi trabajo, pero en eso estamos. Ese es mi deseo, ese es mi gusto y es mi trabajo.
Ese es mi trabajo y lo hago con mucho amor y mucho cariño para ustedes. Así que bueno, les espero. Visiten en el canal la función unirme y la chequeen sin ningún tipo de compromiso. No hay problema. Muy bien, vamos a ver entonces cuál es el origen de la carótida interna. Habíamos dicho que por encima del borde superior, ¿ves?, de lo que es el cartílago tiroide o cuerpo delioide, se divide en dos la común. Y ahí vemos la carótida interna, que se dirige recta hacia arriba, hacia la base del cráneo, donde se va a encontrar con el hueso temporal, la cara inferior. Y va a penetrar el cráneo. Vamos a ver qué forma toma, qué posiciones tiene, todo eso lo vamos a ver en el día de hoy. Se forma a partir de la división, como dijimos, irriga parte interna del cráneo y las estructuras neurológicas fundamentalmente, formando parte del polígono de Willis, como aquí, ustedes ven aquí, esta arteria es esta misma que al entrar es ella con sus ramas que las vamos a conocer en el día de hoy. Y fíjense cómo ella aquí ya deja de ser carótida interna para convertirse en cerebral media y dar la cerebral anterior y la comunicante posterior y otras ramas que da antes de formar el polígono de Willis. Esa es la idea fundamental. ¿Ven? Ahora, ¿qué grosor tiene? De 0,7 a 0,8 milímetros. Un 80% del volumen de todo lo que es la masa encefálica la aportan las carótidas internas. ¿Ven? Las ramas terminales, podría decirse que es la rama arteria oftálmica, la arteria oftálmica, esa que está aquí. ¿Ven? La arteria cerebral media, que sería esta, que es prácticamente una continuación. La arteria cerebral anterior, que sería esta, son dos cerebrales anteriores, y las comunicantes posteriores, que son esas, que se van a relacionar con las cerebrales posteriores, que son del tronco basilar. Tronco de la basilar, que forma su terminación del tronco basilar, son las cerebrales posteriores, que se van a unir a través de estas comunicantes con la carótida interna. Pero bueno, hoy no es el polígono de Willis, que lo vamos a ver a toda su profundidad como tema futuramente. Esta es la idea general de lo que es la carótida interna. Vamos a seguir adelante con ella. ¿Cómo entra el cráneo a la carótida interna? Habíamos conocido el hueso temporal, este hueso, que tiene una cara inferior. En la cara inferior tiene algunos elementos, este es el proceso petroso. Ahí vamos a ver una fosa yugular, ¿ves?, y un agujero carotidio externo para la carótida interna. Por ahí es que ella va a entrar y transita por dentro del hueso por un conducto carotidio para después incorporarse a lo que es la parte interna del cráneo. Este agujero se llama agujero carotidio externo. Si vamos a ver, ella asciende, penetra y ya sus ramas después, lógicamente, no vamos a especificar ahora cuáles son. Ya hemos visto algunas de ellas. Ella entra y tiene sus porciones, como vamos a estudiar seguidamente. Muy bien. Esa es la idea, para que vean cómo penetra, por lo que es por el carotidio interno, transita y después da sus ramas en el interior del cráneo. Muy importante. Tiene una porción, transcurre una parte de ella en lo que es en la parte petrosa. Ahí da dos ramas importantes que la vamos a ver después. Ustedes quiero que sepan que no hay ninguna rama en todo su recorrido, desde que ella se forma hasta lo que es la entrada en el cráneo. Habíamos hablado del bulbo, recordad que habíamos hablado de lo que es el bulbo, el bulbo carotidio, que ahí hay sensores mecanorreceptores de distensión que son inervados por el glosofaringio y parte del vago. Los dos se reparten y llevan información a lo que es el tronco encefálico, al núcleo solitario, para coordinar lo que es la presión. Mide lo que es la presión, los cambios de presión, y eso ayuda a dar más o menos trabajo al cardíaco. Esto es una explicación muy interesante que ya lo habíamos dado en un video anterior, que se llama lo que son los receptores, los varoreceptores. Hay un video de esto anteriormente y así. Ok, tenemos entonces que este es el hueso temporal donde penetra ella. Ahí ve cómo entra por el agujero carotidio externo, transita y luego después hace su sifón, el llamado sifón, un sifón,
aquí dentro del seno cavernoso y tiene sus diferentes porciones hasta llegar a lo que es el polígono de Willis. Muy bien, vamos a seguir. Relaciones anatómicas de la carótida interna en su recorrido. Fíjense que en su recorrido, ella prácticamente se relaciona en la vaina carotidia, que es esta, la vaina carotidia, se relaciona con la vena prácticamente yugular interna y tres nervios fundamentales, el nervio vago, el nervio hipogloso y el nervio glosofaríngeo, una parte del glosofaríngeo que pasa. Y hay una porción pequeña del asa del hipogloso que puede estar en el interior de esa vaina, a ese nivel. Hay otros niveles donde la vaina tiene otro contenido, que lo explicamos en el video anterior, cuando vimos la carótida externa. A este nivel, ya recordar que después que se dividió, la carótida externa está dentro de la glándula parótida y ella va a estar en lo que es la parótida, o sea, aquí en la vaina carotidia, y ahí va a tener otros elementos. Hay músculos entonces que se relacionan, por ejemplo, relaciones con la estructura del cuello. Músculos, decimos que el vientre posterior del digástrico, el estiloideo, el estilogloso, son músculos que se relacionan con él. Hay una relación muy importante que es el constrictor superior de la faringe aquí, y fíjense que se relaciona relativamente cerca con lo que es el seno amigdalino. Este es el palato faríngeo, este es el palato gloso, y ahí estaría la tonsila faríngea. Se relaciona, una relación no tan exacta, tan cerca, pero sí la tiene. Hay vasos que se relacionan, bueno, con la yugular, otras arterias que pueden haber en la zona, que ya se va incorporando a lo que es, por ejemplo, que hay arterias que hay en la fosa infratemporal, etc. Nervios, ahí usted puede ver que se relaciona con el plexo simpático, muy importante, con el nervio vago, como le decía, con el nervio hipogloso, usted lo ve acá, ahí se relaciona con ella, y hay una relación muy importante del simpático que desprende el plexo carotidio, que penetra junto con ella a través del canal petroso del conducto carotidio hacia los órganos que van a ser inervados por el simpático dentro del cráneo, hacia el ojo, hacia otras partes, hipotálamo, etc. Muy importante esta apreciación. Y son relaciones que tiene en todo el cuello, como usted puede ver, y ganglios simpáticos superiores, etc. Aquí del cuello. En el cuello hay tres ganglios fundamentales, superior, medio e inferior, y estos superiores se relacionan fundamentalmente con ella, con la carótida interna. Muy bien. Relaciones neurológicas, vamos a especificarlas un poquito más. Ahí se va a ver que a nivel cervical, lógicamente, como les decía, se relaciona con el plexo simpático, con algunos nervios como el hipogloso, etc., el asa del hipogloso, el glosofaríngeo, etc. Y aquí está fundamentalmente de nuevo esta lámina para que lo vean. Ya después que entra, fíjense que ella en su porción intracavernosa se relaciona muy directamente con el nervio abducen. Aquí, ese es el nervio sexto par, dentro, aparte que está rodeado por venas del seno cavernoso, está aquí lo que se llama el oculomotor, el cuarto par, la B1 y la B2. Fíjense qué interesante, todo esto, la B1 y la B2 del trigémino, también se relaciona con el nervio en esa zona. Muy importante. Además de su relación con la hipófisis, muy importante, esta glándula con la hipófisis, sus lóbulos en general, anterior y posterior, con ella a pasar por su porción intracavernosa al llegar al cráneo. Estos son los datos importantes que tenemos hasta ahora ahí en la parte neurológica. Arteria carótido-timpánica, primera arteria intercraneal. Fíjense, esta imagen que está acá es importante porque fíjense que la carótida interna no tiene ni una rama. Miren la carótida externa cuántas ramas tiene. Ella no tiene ninguna rama. Al llegar en la parte intrapetrosa tiene la carótido timpánica, esa arterita que usted ve. Esa arterita que usted ve ahí que comunica el sistema de la carótida externa
con la carótida interna ya en este punto. Y se comunica con la timpánica anterior. Esa arteria que usted ve aquí, esta es la auricular profunda, la timpánica anterior se comunica con ella. Es una anastomosis pequeña, que en el área timpánica, que conocemos ya de antemano. Es la única y primera rama intrapetrosa de la carótida interna al ingresar al cráneo. La única y primera. Anastomosis con la carótido timpánica y la timpánica anterior. ¿Qué es esta que está aquí? Timpánica anterior con la carótido timpánica. Es carótido timpánica que está aquí. Pero se llama carótido timpánica. Muy bien. Esa es una apreciación que damos porque esa porción, aunque después mencionaremos algunas arterias de las distintas porciones. ¿Cuáles serían las porciones de la arteria carótida interna? Una porción cervical, antes de llegar al cráneo, porción cervical, una porción intrapetrosa, ya después que entró a la parte petrosa, viaja por dentro del petroso, una cavernosa, después que ya está en el seno cavernoso, como vimos acá, aquí, intracavernosa, como se ve ahí, esa porción, intracavernosa, clinoidea, cuando ya gira, hace el sifón y gira en los clinoides. Recordad que el efenoide tiene unas clinoides anteriores y clinoides posteriores. Las clinoides anteriores están exactamente relacionadas con esa arteria, con la arteria carótida interna. La porción oftálmica, fundamentalmente cuando da la oftálmica, la arteria oftálmica, muy importante, que da y ya a partir de ahí, cuando da esa arteria, esa es la zona o porción oftálmica. Y la porción comunicante, cuando va a dar cuando ya da el cerebral anterior, esa porción oftálmica y comunicante se considera porción cerebral, porque ya va a dar la arteria oftálmica y las comunicantes, tanto para la cerebral anterior y las comunicantes posteriores, que ya se formaría lo que es el polígono de Willis. Muy importante. Esta sería la cerebral anterior, que hay otras imágenes que van a verse más claras. Vamos a ver después. Entonces, vamos a ver aquí en forma de lámina, en forma de, más explicativa, en forma de lámina, de cuadros, cuáles serían. La carótida interna tiene 4 porciones fundamentales. Aparte de aquellas porciones que vimos que son un poquito como 6 porciones, aquí hay 1, 2, 3, 6 porciones. En realidad, para entenderla, es bueno saber que hay una porción cervical antes de entrar que no tiene ramas, una porción intrapetrosa que tiene, lógicamente, la arteria carotido-timpánica, la timpánica anterior, que se comunica con ella, se convierte en timpánica anterior, y la arteria del conducto tiroideo. La arteria del conducto tiroideo. Es importante del conducto tiroideo. Ahora fíjense que tiene la porción intracavernosa, que tiene las ramas meningias, las ramas hipofisarias e inferior, porque la porción cerebral tiene la hipofisaria superior. Y tiene ramas tentoriales y las ramas de pterigopalatina. Prácticamente el conducto pterigoideo. Yo puse tiroideo, es pterigoideo. Conducto pterigoideo, vamos a aclarar. Y entonces, esta, fíjense, la porción cerebral que tiene la oftálmica, por eso es que está en la parte ya cerebral, la hipofisaria superior, la cerebral anterior, cerebral media y comunicante posterior. Prácticamente en esta zona es que estamos hablando ya de lo que casi son las arterias fundamentales del polígono de Willis. Está muy bien, Vamos a seguir. Eso es un cuadro para poder ir apreciando bien. Vamos a ver aquí ahora la porción cervical, la porción petrosa, ¿ven? Este es el sifón, muy bien. La porción prácticamente cavernosa, aquí estaría como el seno cavernoso, y ya la porción cerebral. Repasando entonces, vamos a ver que aquí está la arteria del conducto pterigoideo, como le decía, la arteria, arterias prácticamente de aquí, arteria del conducto pterigoideo, aquí están en la parte de la porción cavernosa, está la tentoriale,
la arteria hipofisial inferior, rama del ganglio del trigémino, algunas arteritas, ramas meningias, ok. Y ya en la posición cerebral está la arteria oftálmica, que hacia adelante la vamos a explicar a ella en particular. Está la arteria comunicante posterior, y la arteria hipofisiaria superior y la arteria coroidea anterior, esta arterita que está aquí, y la cerebral anterior, que es esta. Quiere decir que la arteria oftálmica y cerebral anterior y la comunicante posterior son ramas fundamentales de esta porción ya cerebral. Por eso les digo que hay una porción cervical, intrapetrosa, cavernosa y cerebral, las porciones fundamentales de esta arteria. Muy bien. Ramas intracraneales, ya viendo como polígono de Willis. Las ramas intracraneales. Ya habíamos dicho cuáles son las fundamentales. Aquí, cuando la arteria, esta es la arteria carótida, que ya penetra en una parte, esta es la oftálmica, esta es la hipofisiaria superior e inferior, prácticamente, esta es la coroidea anterior, y esta es la cerebral anterior. Fíjense cómo la cerebral anterior se va a unir, ellas dos, la del lado, vamos a llamarle derecho e izquierdo, por una comunicante, y las comunicantes posteriores que van hacia las cerebrales posteriores. Eso prácticamente es presentándole el polígono de Willis, que no lo vamos a estudiar profundamente hoy, con su relación fundamental a lo que es el quiasma óptico, los tractus ópticos, la hipófisis y el seno cavernoso. Muy bien, hoy nos vamos a ver lo que es el polígono de Willis. Vamos a ver la arteria oftálmica. La arteria oftálmica, que es una de las ramas cerebrales de la carótida interna, va a tener algunas ramas importantes. Fíjense cómo tiene la arteria central de la retina, y después de quedar la arteria central de la retina como garantizando la irrigación interna del ojo, va a tener algunas que son ciliares largas y cortas, la arteria lagrimal, que a la vez va a irrigar músculos también del ojo, la lagrimal, que es esta, la supratroclear, que va por allá, y arterias hermoidales, hermoidal anterior y posterior, que van a ir a lo que es la parte por la lámina cribosa, y también van a la cavidad nasal. Recordar el famoso plexo de Kieselbach, que una de las arterias que forman este plexo está la labial superior, la esferopalatina y las hermoidales, que son estas que están aquí, que pertenecen a la arteria oftálmica. Estas son, y la arteria lagrimal, que va a la glándula lagrimal, eso tiene la arteria oftálmica, garantizando la irrigación de lo que es la parte interna de la fosa orbitaria. Arteria cerebral media, a continuación, áreas de irrigación. Porciones de la cerebral media. Se habla de 4 porciones de la cerebral media. Fíjense, cuando ella se formó, se convirtió, la carótida interna se convierte prácticamente en cerebral media, cuando ya forma el polígono de Willis, tiene una porción M1, que se llama esfenoidal, tiene una porción M2 que es insular, tiene una porción M3 que es prácticamente opercular, y la M4 que es cortical. Esto es cortical, aquí, ya afuera. Ya. Vamos a la M1 un momentito. La M1 tiene unas arterias que son perforantes, que son prácticamente que van a irrigar todas las cápsulas, los núcleos basales, ¿ven? Prácticamente, que son de la cápsula interna, son prácticamente estriopalidares, muy importante, y a la cápsula interna. Una obstrucción aquí va a dar lo que se llama la hemiplegia clásica, o el accidente cerebrovascular, que una parte del cuerpo se va a paralizar y se le llama hemiplegia clásica. Una obstrucción aquí. En cualquiera de estos niveles se puede obstruir dando cuadros diferentes. Recordar que al ser continuación de la carótida interna, un coágulo que suba prácticamente sigue directo hacia la cerebral media. Esas son las porciones de esta arteria, que después va a dar las anteriores. Ella se divide. Fíjense cómo esta porción insular está en la fosa de Silvio, aquí, apartando. Ahí ven ustedes que están abriendo el surco de Silvio, surco lateral, y se ve la ínsula y la arteria
esta porción insular, y después se hace ya opercular en la zona, donde está la zona opercular según las áreas de Bradman. Muy importante. El área de Broca, acá. Recordar que aquí estaría el área de Wernicke, que es irrigada por esa cerebral media, en su porción, después de ir por la porción insular y hacerse un poco atrás, ahí está irrigando esa área. Esta sería la M2 insular, allá adentro. Ok, esta prácticamente es la arteria, la porción de la cerebral media. Arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior sale de ella misma, un poquito después que dio la oftálmica, da la arteria cerebral anterior, que va hacia adelante, aquí es B, y va después por la región pericallosa, de ahí el nombre de arterias pericallosas. Y arterias pericallosas, las comunicantes anterior, las comunica las dos, y de ahí entonces se estudian dos porciones. La porción A, recordad que la M1, M2, M3 es porque es media, y la A1 y A2 es porque es anterior. La A1 va desde la arteria hasta la comunicación, y la A2 va desde la comunicación hacia adelante, convirtiéndose en pericallosa. Estas arterias que están aquí son pericallosas. Distintos cuadros clínicos se originarán. Si la obstrucción es a este nivel, recordar que la sangre puede fluir por la comunicante y el cuadro clínico cambia. Y si se obstruye la porción A2, prácticamente va a haber un cuadro clínico un poco más profundo que se estudiará más adelante en otros temas que podemos dar después sobre la arteria cerebral anterior. Muy bien. Ok, después de esa anatomía, que recuerden, nada más hablé de la carótida interna, lo que es las arterias cerebrales que pertenecen al polígono de Willis, ya de por sí, vamos a verlo cuando veamos ya finalmente el sistema de la vertebral, ¿ves? El sistema de la vertebral, para poderlo hacer un resumen, una imbricación, una asociación de todo esto para ya estudiar el polígono de Willis. Después que veamos el sistema de la subclavia y el sistema de la arteria vertebral que pertenece al sistema de la subclavia. Por eso es que en el sistema de la subclavia veremos también ya la vertebral y finalmente el polígono de Willis. Arteria carótida interna, aquí ve que no hay ramas, hasta llegar a dibujarse, miren el sifón, ya a su entrada, y las diferentes cerebral media y posterior, prácticamente las comunicantes y la cerebral anterior y todo. Ahí está. Aquí está, aquí mismo como aparece, aquí se ve, esta es la externa, y ahí sería la interna que penetra allá adentro, aquí el sifón. Cuando usted ve un sifoncito, ahí esa es la, ¿ves? Y esta es la vertebral que viene de abajo, lo veremos después. Todo eso es el polígono de Willis, dibujado ahí. Es una angioresonancia. Angioresonancia se llama esto. Muy bien. Aterosclerosis de la carótida interna. El angiocarotidio y la colocación de stent. Esta es la colocación de un stent. Lógicamente, lo que es la formación de placas de ateroma es un proceso de nidación que se va produciendo por el paso del colesterol, los grupos de colesterol, hacia el espacio subintimal. Se va agregando, haciendo una dilación y luego llega a obstruir la arteria. Eso es prácticamente lo que es la aterosclerosis, que es la enfermedad. Y arterioesclerosis es cuando una arteria se hace esclerótica y se ocluye, en ese caso. Aquí vemos un modelo renderizado muy interesante de todo el estudio de las carótidas. Se pueden hacer lo que sería el angiocarotidio, la colocación de stent para mejorar la irrigación de lo que es la parte encefálica de ese lado. Aneurisma de la carótida interna. Aneurisma de la carótida interna. Aneurisma puede ser de tipo fusiforme, puede ser de tipo sacular. Ya cuando están en el polígono de Willis, los más frecuentes son saculares, más bien, en el polígono de Willis, por daño de las mismas capas de la arteria, asociado con hipertensión arterial. Aquí vemos el aneurisma, etc. Ahí lo vemos.
¿Qué ocurre cuando se obstruye la carótida interna? Por aterosclerosis o un aneurisma. Fíjense que hay una serie de sintomatologías que vamos a mencionar para ver cómo llega, en qué se relacionan con esta estructura que hemos pintado acá. Una obstrucción, por ejemplo, de la carótida interna del lado izquierdo nos puede dar una parálisis facial central contralateral y una hemiplegia del lado contralateral, siempre del lado contralateral. Porque recordar que el córtico espinal, como lo vimos en video ya anteriormente explicado, se cruza y por tanto la pérdida motora va a ser contralateral al lugar de la obstrucción, de la irrigación. Puede haber una debilidad o parálisis del brazo, la pierna, el rostro del lado prácticamente del rostro, de un lado del cuerpo. Ahí aquí no especifica qué lado, yo les puedo afirmar que es el lado contralateral. Entumecimiento, humillado del brazo, pierna, rostro de un lado del cuerpo, dificultad para tragar, lógicamente, si está afectado, lógicamente, el nervio vago, fundamentalmente, o el glosofaringeo, o el hipogloso, va a haber dificultad para tragar. Pérdida de la vista nublada de un ojo, mareo, confusión, desmayo, coma, puede ser síncope, todo. Cefalea intensa, puede ser repentino o insidioso, dependiendo del tipo de obstrucción. Si es una obstrucción lenta o es una embolia. Recordar que la obstrucción de la arteria puede ser trombosis crónica o puede ser una embolia, que es de forma aguda, que es el llamado stroke agudo, o isquemia cerebral transitoria, que fue aguda, o puede ser prácticamente por embolismo, por un coágulo, etc. Aquí vemos cómo se estudia a través de Doppler. Aquí se puede ocultar, en este caso, lógicamente, este es el lado derecho, pero podemos ocultar el lado izquierdo y sentir un soplo carotidio que se llama. Muy importante todo esto que estamos hablando. Todo esto toda esta anatomía se la voy relacionando para estimularlos a ustedes al por qué debo hacer énfasis en estudiar bien la anatomía, bien las causas, cómo es la estructura de la arteria. Por eso empecé desde la estructura de la arteria hasta hemos llegado ya a sus ramas más finales y qué áreas irriga, qué por ciento de sangre puede llevar, ¿ves? ¿Qué sector fundamental se me queda sin oxígeno o sin glucosa cuando una arteria se obstruye. Ok, pues nada, gracias. Pienso que el tema siempre lo hago un poquito resumido, porque como que tengo varios temas, todos los temas voy tocando algo del anterior o del que viene, y así voy haciendo un compendio y que los videos no sean tan largos. En la unión está la fuerza. Fíjense cómo ir juntos es comenzar. El trabajo en equipo, muy importante. El estudio individual es interesante, pero el trabajo en equipo te da la posibilidad de que lo que leyó el otro, quizá lo entendió, puedo compartirlo conmigo, y ese estudio en equipo es muy importante. Por eso les pido que se unan para profundizar más en la anatomía que yo les puedo ofrecer, porque ya le dedicaría más tiempo. En caso de que se unan, le den el botón de unirse, yo le dedicaría más tiempo a esa persona que se unió, porque la plataforma lo permite, y entonces ya podemos enlazarnos un poco más. Ir juntos es comenzar, mantenerse juntos es progresar, trabajar juntos es triunfar. Cuando trabajas juntos, él le puede dar una idea a él o ella le puede dar una idea a ella, y así sucesivamente. El trabajo en equipo es muy fundamental. Así que bueno, lo sigo, les repito, todo el que me vea, que se suscriba, que se una. No es obligado a unirse para seguir teniendo mis videos, mi cariño y mi voluntad y mi deseo de ayudar. ¿Ok? Con suscribirse y darle a la campanita y que mis videos les lleguen, los vean y los compartan, para mí es algo grandioso. Pero si se unen todavía, nos vamos a acercar mucho más y se van a beneficiar mucho más ustedes y yo, porque me van a hacer esforzarme más, por prepararme más para ayudarlos más. Así que siempre conmigo, siempre adelante, seguimos juntos. Nos vemos ya en el sistema de la subclavia, el próximo tema. Seguimos adelante.